Buenas tardes, soy Frederick de Armas y soy catedrático de la Universidad de Chicago, donde enseño literatura del siglo de oro español y también últimamente he estado trabajando el siglo XIX, ¿no? Mi antepasado don Benito Pérez Galdós y escribiendo un poco de ficción. Tengo varios relatos y ahora una novela. El Abra del Yumurí nace, bueno, viene de mi madre. O sea, mi madre, cuando yo era muy pequeño, estaba escribiendo una novela. Yo la veía que se encerraba en su despacho, ¿no? Y se ponía a escribir. Yo decía, ¿qué estás escribiendo? Me dice, una novela. Yo decía, ¿y cómo se titula? El Abra del Yumurí. Y yo, bueno, no sabía qué era todo esto, aunque recordaba que mi abuela tenía en su casa una inmensa pintura con ese mismo título. O sea que decía, bueno, pues esto se relaciona, tiene que relacionarse con esa pintura. Pero también mi madre me decía que estaba escribiendo algo que, ya que ella adoraba a Pérez Galdós y quería escribir una novela de ese tipo. O sea que hay dos cosas que se entremezclan aquí. La idea del Abra del Yumurí y la idea de la obra galdosiana. ¿Y cómo puede mezclar en su novela los elementos históricos, fantásticos, los textos de su madre, sus propios recuerdos? Sí, bueno, al principio yo no pensaba hacer nada de esto. Lo que ocurrió es que yo siempre quería que mi madre terminara esa novela. Pero una vez que salimos de Cuba y llegamos a Estados Unidos, ella decidió que todo tenía que ser en inglés. O sea que no quería escribir palabra en español porque quería aprender el inglés, hablarlo perfectamente, a escribirlo perfectamente. O sea que dejó esos cartapacios por allí. Y yo preguntándole y preguntándole, y por fin, deja ver, no recuerdo cuántos años tendría ya, pero era muy mayor, cuando me dijo, mira, ya esto yo no lo voy a trabajar más, ya hace tantos años, no lo recuerdo, se me ha arrollado todo eso en la cabeza y me dio estos cartapacios. Yo los guardé como un gran tesoro, ¿no? Un gran tesoro. Y lo que ocurrió es que poco después mi madre comenzó a perder la memoria. Y mientras más perdía la memoria, más yo quería que recordara todo aquello, ¿no? Todos esos años. Y me puse a leer y releer y hacerle preguntas. Y de allí, pues comencé a trabajar en esa novela. El problema es que lo que ella tenía era fragmentos. Fragmentos de paisajes que describía, de personajes que imaginaba, algo así. Pero no había trama de ningún tipo. O sea que yo me tenía que inventar una trama. Segundo, ella quería escribir una novela de esas de varias generaciones, donde varias familias, ¿no? se presentan en la obra, etcétera, etcétera. Bueno, yo no podía imaginar eso. O sea que lo que hice, por fin, después de pensarlo mucho, es tomar 3 meses, en vez de 30 años o 60 años, tomar los últimos 3 meses de 1951, de 1958, y entonces tomarlos para esa novela, solamente 3 meses, y tomar todos los personajes de mi madre y ver qué es lo que hacían durante estos 3 meses, los últimos 3 meses en que Batista estaba en el poder y acaba justamente la novela cuando Castro llega al poder. Claro que todavía necesitaba la trama. Y buscaba y buscaba y buscaba y de repente
Eran 3 palabras: peligro, el tiburón. Esas 3 palabras que parecen que no tienen nada que ver con nada, pues me dieron la idea para la obra. Y de allí creé toda una leyenda de este tiburón, de un tiburón en particular, y la mezclé con otra leyenda, que es la leyenda del Yumurí, y esto sería el background, ¿no?, de la novela. Y de allí sale toda una serie de peligros y problemas y violencias que se entremezclan con la violencia de la época, la violencia política, y también se entremezcla con una violencia personal. Y aquí una breve anécdota, porque alguien que leyó la novela me dijo: no, esto no sirve, lo que tienes que hacer es crear una de estos whodunits y entonces incluir un asesino y ya. No me gustó la sugerencia, pues destruiría completamente la novela. Pero decidí, como para satirizar este momento, ¿no?, incluir un asesino en serie, pero no como lo más importante de la novela, sino como alguien que estaba allí y aparecía de vez en cuando, una vez cada 5 o 6 capítulos, ¿no?, como para reírme de este señor y dejar que esto estuviera en la novela. Pero como la cosa fue muy cómica para mí, porque una vez que lo incluí, fue cuando me di cuenta de cómo terminar la novela, porque no tenía final para la novela, el único final que tenía era que llegaba Castro, ¿no? Pero este asesino me permitió crear todo un final muy diferente. O sea que aún el consejo que parece equivocado, a veces acierta. La novela no es sobre este asesino, pero este asesino tiene la clave para la conclusión. Bueno, la revolución castrista está como background, ¿no?, como está afuera de la novela. Los barbudos están por allí haciendo lo que hacen, y los personajes de la novela en realidad, los personajes principales son 5 mujeres, 4 de ellas de la élite, ¿no?, de la alta burguesía cubana. Y mi pregunta es: ¿cómo van a reaccionar ante lo que está ocurriendo? ¿O van a reaccionar? ¿O se dan cuenta de lo que está ocurriendo? ¿O no se dan cuenta? ¿Qué hacen?, ¿no? Y cómo todas estas violencias alrededor de ellas las llevan o a hacer más fiestas y más cócteles, a comprar más ropa, más joyas, etcétera, o a escribir artículos para periódicos, a convertirse en revolucionarias. Cada una tiene su propio camino, ¿no? Pero las 5 mujeres de la novela se entrelazan de una manera que al principio yo no creía que esto iba a suceder, pero llegan a conocerse, algunas ya se conocían, y crean como una serie de tapiz, ¿no?, los diferentes hilos de que van aquí, van allá, esto les ocurre, y no se puede quitar ni una de ellas de la novela. En primer lugar, porque mi madre, ¿no?, tenía como protagonista principal una mujer llamada Carolina. Lo que ocurre es que Carolina, me di cuenta muy rápidamente, tenía mucho que ver con mi madre. Era como cuando hablaba Carolina, hablaba mi madre.
y mi madre tenía ideas muy progresistas para el momento. Y claro, eran largos discursos. Cambié todos estos discursos, los puse en forma de diálogo, pero todas sus palabras están allí. Y ya que ella era tan importante, ya que ella quería más derechos para la mujer, decidí que las protagonistas, ¿no?, tenían que ser mujeres, en este caso. Yo sí me siento satisfecho. Es que al escribir esta novela, me siento satisfecho porque al escribir esta novela estoy recordando a mi madre, en primer lugar, ¿no? Y eso es lo más importante. Y segundo, estoy hablando con ella, estoy conversando con ella. Y esa conversación me hace, no sé, me ayuda a vaya, ella falta, pero no falta. Está aquí, está en la novela. Y ella quería escribir esta novela y nunca pudo. O sea que sí, estoy satisfecho de que ha podido terminar, que su nombre está en la portada también y que ella, espero, se sienta contenta.